Hola, les saluda Danae Gamero y estás escuchando Entre nosotros y la sostenibilidad. En esta oportunidad hablaremos acerca del impacto de la pandemia en la desigualdad social y el desarrollo sostenible. Conocerás cómo la crisis del COVID-19 ha afectado a nuestra sociedad y cómo podemos contribuir a construir un futuro más equitativo y sostenible. La pandemia ha tenido un impacto significativo en nuestras vidas y ha dejado al descubierto muchas problemáticas en nuestra sociedad. Uno de los aspectos más importantes es la desigualdad social y creo que todos lo hemos podido ver. Hablo por mis compañeros también y básicamente por todo el mundo, donde la crisis no ha impactado a todos de la misma manera. Hablaremos de cómo les ha impactado a cada quien o en rasgos generales eh, a las personas de bajos ingresos, a migrantes y las dificultades que han tenido estos para acceder al área de la atención a la salud, a lo económico y a la educación. Bueno, y también cabe comentar que no todo son malas noticias. También explicaremos cómo podemos contribuir al desarrollo sostenible en estos tiempos difíciles. Durante los confinamientos hemos visto cómo la reducción de la actividad humana ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente, como la disminución de la contaminación y la regeneración de los ecosistemas. Hablaremos también sobre cómo proteger, mantener estos logros y seguir avanzando hacia un desarrollo sostenible a largo plazo. En este episodio tenemos la oportunidad de escuchar las experiencias de nuestros propios compañeros y los cuales compartirán cómo la pandemia ha afectado en sus vidas y cómo han buscado soluciones para superar estos desafíos. Y aprenderemos de diferentes historias para inspirarnos para hacer cambios positivos en nuestra propia comunidad. En resumen, en este episodio exploraremos el impacto de la pandemia en la desigualdad social y el desarrollo sostenible. Escucharemos las voces de nuestros compañeros de clase y discutiremos sobre cómo podemos contribuir a construir una sociedad más equitativa y sostenible en tiempos de COVID-19. Bueno, primeramente debemos entender cómo el impacto de la pandemia en la desigualdad social y el desarrollo sostenible está teniendo un impacto profundo en nuestra sociedad. La crisis del COVID-19 ha expuesto las desigualdades existentes, aumentando las brechas entre diferentes grupos de población. En primer lugar, hablamos sobre la desigualdad social. Pudimos ver que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los grupos que son más vulnerables, como los trabajadores informales, como pueden ser los vendedores ambulantes, los trabajadores agrícolas, los trabajadores en construcciones. También afectó lo que son a las personas que tienen bajos ingresos y a los migrantes. Estos grupos carecen de acceso a la seguridad social y a una red de protección económica, lo que los deja en una posición aún más precaria durante la crisis. Estas personas han enfrentado dificultades en el acceso a la atención médica, tuvieron pérdidas de empleo y también tuvieron obstáculos en la educación a distancia. Esto sobre todo por la falta de recursos, por la falta de apoyo económico, sobre todo en las personas que viven en las áreas rurales, ¿verdad? Y también ha aumentado la desigualdad existente y más desfavorecidos. Me gustaría acotar algo a lo que dijo mi compañera Hilda. Y sí, podemos saber que ha sido como que afectada a la población, ya que se sabe que la informalidad en el Perú, en los trabajos, hace que no todas las personas tengan acceso a un seguro o a atención médica de calidad. Y también así, tanto como los asegurados, como los que no estaban asegurados, porque desde mi punto de vista, el COVID ha afectado a personas tanto con dinero o sin dinero, ya que por el exceso de contagiados ya no daban preferencia a nadie, ¿no? Me gustaría que mi compañero Marcelo dé su punto de vista. Continuando con la examinación del impacto en el desarrollo sostenible, tenemos como una buena noticia, por decirlo así, que durante los confinamientos y por el hecho de el aislamiento y los toques de queda, hemos presenciado una disminución significativa en la actividad humana y en la movilidad. Y esto ha llevado, por ende,
notables mejoras ambientales, pero que son pasajeras. Como nosotros mismos hemos podido sentir, la reducción de la contaminación del aire ha sido excesiva, por decirlo así, y porque prácticamente se eliminó todo el tránsito vehicular y por ende ya no había tantas emisiones de dióxido de carbono y bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero. Así también esto ha llevado a la regeneración de los ecosistemas, pero sin embargo, debemos reconocer que estos beneficios son transitorios y que nuestra meta debe ser que esto quede a largo plazo. También otro aspecto positivo es que como sociedad hemos adoptado mayor conciencia y acción en temas de salud y bienestar. La pandemia misma ha generado en nosotros, tanto individual como colectivamente, eh, coger más conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar. Eh, Ahora estamos implementando mayores medidas de cuidado que antes no estaban tan arraigadas, como son el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. Y todo esto genera un impacto positivo, ya que va a llevar a la reducción de enfermedades infecciosas en el futuro. De acuerdo. También tenemos que rescatar la importancia de repensar sobre nuestros sistemas y modelos existentes, así como promover cambios hacia un futuro más resiliente y sostenible. Esta pandemia también nos ha mostrado acerca de la desigualdad social y el desarrollo sostenible ha sido significativo. La crisis, cómo se acentuó en las desigualdades existentes y se ha planteado nuevos desafíos para lograr un desarrollo sostenible a lo largo del plazo. Sin embargo, también nos ha brindado la oportunidad de reflexionar y actuar hacia el futuro más justo y sostenible. En estos momentos, tomar medidas concretas y trabajar juntos para construir una sociedad debe priorizarse la equidad y la sostenibilidad en tiempos de COVID-19. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil, ya que entre varias ocasiones la situación está muy difícil, los cuales se encuentran varios factores que han contribuido en el impacto de la pandemia y la desigualdad social y el desarrollo sostenible. La falta de preparación y la respuesta rápida de emergencias sanitarias ha sido un favor clave. Muchos países enfrentaron desafíos en la capacidad de sus sistemas para salud, para que así la emergencia sanitaria ha sido y la falta de infraestructura adecuada es escasez de suministros de médicos y la falta de acceso equitativo a las pruebas de vacunas han exacerbado la desigualdad y han dejado algunas comunidades más al virus que otras. Sí, por ejemplo, comentando el punto anterior que acabas de tocar, Candy, yo creo que sobre todo en nuestro país se ha visto como que muy exhibida el tema de la corrupción, ya que incluso nuestro presidente tiene un proceso abierto, ya que él fue de las primeras personas en vacunarse, si no me equivoco, con Pfizer, y, o sea, se dio como una clase de preferencia. También se hizo una investigación por el tema de desvíos de fondos, de cómo el Perú estaba tan crítico en el tema de la salud. Es cierto que no estábamos preparados para una pandemia, en ningún lugar del mundo estaban preparados, o sea, creo que ha afectado como que a todos los países por igual, y esto fue como que bastante evidenciado. Yo espero que a raíz de esta situación, por lo menos sepamos como que controlar un poco mejor la situación. También se vio como que un poco la ignorancia de, en este caso, las personas, nosotros mismos, ya que se repetía la distancia social, el tema del uso de las mascarillas, el confinamiento, y muchas personas lo tomaban a la ligera y era como que seguían realizando sus actividades de forma
normal, ¿no? Pensando que ellos no les iban a afectar y también no siendo conscientes de que al contagiarse ellos iban a expandir hacia otras personas. Las medidas de confinamiento se dieron por algo, pero sin embargo, el tema de ir a tener que realizar las compras para poder mantenerte en el Perú solamente en muchas ciudades ya se llegaron a quedar en escasez algunos productos de primera necesidad. Nosotros pudimos ver claramente cómo la gente se volvió loca por el papel higiénico, como incluso los comerciantes vendían las mascarillas a precios bastante elevados. Entonces se pueden ver todas estas fallas que hemos tenido en nuestro sistema. También hemos experimentado dificultades para acceder a la protección social y a los servicios básicos. El tema de la educación también se vio bastante afectado. Y me gustaría que mi compañero Sebastián comente un poco sobre eso. Sí, claramente hemos visto casos como los que comentas. Bueno, en general son las medidas a las que ha tenido que recurrir la gente en esos momentos de desesperación, pues, ¿no? Y bueno, aparte también es importante tener en cuenta la brecha digital, que tuvo un impacto muy significativo. Muchas personas que no tienen acceso a internet o dispositivos, a los dispositivos adecuados, se quedaron rezagados prácticamente en la transición a la educación y al trabajo en línea. Esto afectó principalmente a estudiantes de bajos ingresos, comunidades rurales, limitando su acceso, ¿no?, a la educación y a sus oportunidades para desarrollarse. Y bueno, además, la interrupción de las cadenas de suministro y la disminución de la actividad económica global tuvo un impacto muy negativo en los sectores más vulnerables, como en este caso fueron, por ejemplo, la agricultura o incluso la industria textil acá. Y bueno, esto resultó en la pérdida de muchos empleos, mayores dificultades económicas para aquellos que dependen de estos sectores. Y también es fundamental reconocer estos desafíos y trabajar en conjunto para encontrar soluciones que aborden estas problemáticas, ¿no? Y también que se reduzca la desigualdad social generada por la pandemia. Y bueno, mi compañera Ida, me gustaría que haga un comentario. Bueno, en cuanto al desarrollo sostenible, la pandemia nos ha puesto en relieve la necesidad de repensar nuestros patrones de producción y consumo, ya que el aumento de contaminación se ha incrementado por el uso de los plásticos. Muchos, por temor a contagiarse, no salían a comer o a los restaurantes, preferían pedir lo que es delivery, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se ha incrementado el uso del plástico. También se han, se ha hecho el uso de muchas mascarillas y guantes en los hospitales. Eso también ha incrementado lo que es la contaminación. Por otro lado, también se sabe que hubo menos contaminación por los gases que provocan los automóviles, ¿verdad? Eh, bueno, y todo eso provoca lo que es un retroceso en la conservación del medio ambiente. Y bueno, todo esto nos lleva a estimar las alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. En resumen, las razones de esto son diversas y complejas. La falta de preparación, la desigualdad social, las medidas restrictivas, la brecha digital y la fragilidad de los patrones de producción y consumo. Estos solo son algunos de los factores que contribuyen al impacto de la pandemia en la desigualdad social y el desarrollo sostenible. Es importante reconocer estas causas, ya que nos ayuda a comprender mejor los desafíos que enfrentamos y buscar soluciones más efectivas y equitativas para superar esta crisis y, bueno, poder construir un futuro más resiliente y sostenible. Bueno, continuando, también para frenar este impacto, en primer lugar, depende de nosotros y entre las acciones para mitigarlo tenemos las siguientes, como promover la inclusión digital. Al estar nosotros encerrados en nuestra casa, se ha visto, ahora es primordial el acceso a Internet y lamentablemente no todo
no todas las personas pueden tener acceso a esto. Por ello, el Estado y como sociedad, como país, debemos promover la inclusión digital y ampliar el acceso a Internet, y también los dispositivos digitales en las comunidades más desfavorecidas, como en las áreas rurales y en países en desarrollo, como el nuestro. Esto puede incluir la inversión en infraestructuras digitales, la creación de centros comunitarios equipados con computadoras, entre otros. También una acción recomendable para mitigar el impacto es incentivar la producción y el consumo sostenibles. Al promover nosotros la producción y el consumo responsables, estamos fomentando también la adopción de prácticas sostenibles, tanto en las empresas como en el consumo diario. Y por ende, nos educamos a nosotros mismos y a los consumidores sobre la importancia de tomar decisiones informadas y conscientes. De acuerdo. Maneras también de poder mitigar este tipo de acciones sería a través de fomentar la solidaridad y la colaboración. Esto se refiere a que podamos trabajar como sociedad y ser más empáticos entre nosotros a través de las donaciones, el voluntariado o simplemente apoyando un apoyo emocional a quienes lo necesitan. Otra manera podría ser promoviendo también el consumo y la producción sostenible. Esto implica adoptar prácticas de consumo responsable, como reducir el desperdicio de alimentos, utilizar productos reutilizables y optar por opciones más sostenibles, tanto para la alimentación y el estilo de vida. También podemos apoyar a empresas o organizaciones que tienen prácticas sostenibles y éticas. Participar en acciones de sensibilización y activismo, informarnos y así difundir la información precisa, confiable y clara sobre la desigualdad y el desarrollo sostenible para poder generar una conciencia y así movilizar a más personas y tomar medidas. También participar en campañas, movimientos y actividades de sensibilización, que así puedan marcar la diferencia y generar un cambio positivo en nuestra sociedad. En conclusión, nuestras acciones individuales y tanto como colectivas pueden dar una gran diferencia en la mitigación de los impactos de la pandemia, por lo cual la desigualdad social y el desarrollo sostenible, promoviendo la equidad, fortaleciendo la protección social, fomentando inclusión digital, siendo solidario con las demás personas, adoptando un consumo y un producto sostenible y así participando en varias acciones de sensibilización y activismo. Podemos contribuir a construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. Bueno, y así llegamos al final de nuestro podcast sobre el impacto de la pandemia en la desigualdad social y el desarrollo sostenible en tiempos de COVID-19. Espero que hayan encontrado esta información útil y reflexiva. Y bueno, en momentos como esos es crucial tener presente que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, no importa lo pequeña que sea nuestra acción, todas cuentan. Nuestras decisiones individuales y colectivas tienen el poder de contribuir a la construcción de un mundo más equitativo, sostenible y resistente. También es importante reconocer que la desigualdad social y los desafíos ambientales no son problemas separados, sino que están interconectados. Si realmente queremos lograr un desarrollo sostenible, debemos abordar ambos aspectos de manera simultánea y trabajar en soluciones integradas, ¿no? Tampoco debemos olvidar las lecciones valiosas que nos ha enseñado la pandemia, especialmente en cuanto a la importancia de ser resilientes y saber adaptarnos. Aunque estos son tiempos difíciles, también pueden ser oportunidades para un cambio y una transformación para bien. Podemos aprender de esta crisis y unirnos para construir un mejor futuro. Porque cada uno de nosotros es un agente de cambio y nuestras acciones pueden tener un impacto duradero. Sigamos trabajando juntos para construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible, tanto en momentos de crisis como en momentos de tranquilidad. Y recuerden que el cambio comienza en nosotros. Bueno, antes de dar el cierre, me gustaría agradecerles a mis compañeros participantes de este podcast, en este caso Sebastián Cabello, John Copa, Hilda Gutiérrez, Marcelo Ramírez y Candy Quispe. Esto es el final, hasta la próxima. Les saluda Ana Gamero y han estado escuchando Entre Nosotros y la Sostenibilidad. Gracias y cuídense.